Hola, hola, ¿cómo les va a todos ustedes? Tenemos el placer de retomar acá en Metro Feedback. Y en Feedback vamos a desarrollar la economía con un enfoque multidimensional. Las distintas teorías económicas, las distintas entrevistas, las distintas visiones que algo nos preocupa o que muchos nos preocupan al día de hoy. Y digo que muchos nos preocupan al día de hoy porque cuando vemos las encuestas y las distintas consultoras, independientemente de la extracción o quién lo contratan, dice que lo que más le preocupa a la población es la economía. La economía encabeza los temas de la inflación y lo sigue el empleo. Obviamente esto va acompañado con otros parámetros como es la productividad. Por eso acá vamos a tener distintos abordajes de distintos enfoques económicos. Para el programa del día de hoy vamos a comenzar el análisis político a través de un referente de una de las consultoras más importantes que es 3.0 y me refiero a Julián Libonati. Y lo dejo como interrogante para el cierre. Vamos a tener un referente de la economía. ¿Será ortodoxo? ¿Será heterodoxo? ¿Será libertario? Les dejo para ustedes que se queden acá en la pantalla, porque realmente las entrevistas las tenemos que aprovechar y de todos tomar lo positivo que podemos rescatar. También tenemos que hacer los agradecimientos acá en esta apertura, principalmente Producción Cero, a los auspiciantes que nos acompañan en este año 2022, y me refiero a la Confederación Farmacéutica Argentina, a TILRA con su fundación, a TILRA en estos programas del momento económico que desarrollamos acá en Feedback. Señores, no se vayan, quédense porque comenzamos el primer bloque con Julián Libonati. Las farmacias de la red COFA tenemos mucho más que medicamentos para vos. Cuidamos tu salud y bienestar con servicios farmacéuticos especializados. Somos la red sanitaria de farmacias más grande del país. Estamos siempre cerca, las 24 horas, todo el año. Busca tu farmacia en red.cofa.org.ar. Confederación Farmacéutica Argentina. Bueno, en la apertura del programa le comentamos que vamos a hacer un análisis político con una de las consultoras más importantes, mejor dicho, me corrijo, con un referente de una de las consultoras más importantes del país, que es 3.0, y estoy con Julián Libonati. ¿Cómo te va, Julián? ¿Qué tal, Gustavo? Gracias por la invitación. Bueno, desde ya un placer que retomemos Feedback y con tu presencia. Bueno, un escenario político complejo. Hoy por hoy los medios de comunicación hablan de las internas del gobierno. Pero paradójicamente, la semana pasada era las internas del gobierno sumado a las internas de Juntos por el Cambio. Y paradójicamente, estas dos internas con el crecimiento de los libertarios. En este enfoque te pido como primer abordaje, bueno, ¿qué está viendo de esta interna del Frente de Todos a través de las encuestas? Lo que tenemos para decir es que en las últimas mediciones estamos relevando cierta erosión del posicionamiento del gobierno nacional a partir tanto de las internas, las peleas o las disputas entre los referentes del Frente de Todos, así como el escenario económico. De hecho, en las últimas mediciones estamos registrando el piso más bajo en una serie de indicadores del gobierno nacional. Por ejemplo, la evaluación de gestión de gobierno nacional, que es un indicador, una variable sistemática del rendimiento del gobierno o de un gobierno. En la última medición lo estamos teniendo en cerca de 30 puntos. Ese es el punto más bajo de la evaluación de gestión del gobierno de Alberto Fernández. Esa es la coyuntura, el día a día, qué es lo que está sucediendo. Obviamente hay indicadores positivos para el gobierno de cara a la opinión pública. Su rendimiento electoral, más allá de este dato de evaluación de gestión, no ha tenido efectos negativos. Hoy, si se presentara al Frente de Todos, mantiene ese núcleo duro de 30 a 35 puntos. Entonces, me parece que hay que interpretar desde esos dos lados.
¿Hay algún tipo de rendimiento O sea, negativo en hay la dos, opinión caras, pública? hay dos caras de la moneda. También el número no es tan bajo como... Hay dos caras de la moneda, una cara negativa que es una parte de la sociedad argentina reconociendo que la evaluación de gestión tiene algún tipo de fricciones. Ahora, cuando vemos la conversión electoral de ese espacio político, todavía visualizamos o percibimos que un importante volumen de electorado estaría acompañando al Frente de Todos en el orden 30 a 35 puntos. Esto lo convierte en uno de los dos espacios mayoritarios del país. No perdió hasta ahora, a ver si te parece esta aclaración que yo hago y vos me corregís, no perdió hasta ahora la competitividad. No perdió la competitividad, no perdió la centralidad política. Hoy todavía la política argentina o el debate político argentina es un debate a dos grandes Bien, antes de hablar de los que surgen ahora, e inclusive se hablan de balotaje, me refiero en este caso a Javier Milei, me gustaría preguntarte a vos en estas encuestas focales si en alguna subyace esta discusión que hay en ambos, ¿no es cierto? Pero quien gobierna es lo que hace más ruido. La gente que está con problemas de inflación, con problemas de empleo, con problemas de inseguridad. Te marco estos tres aspectos. Problemas. Dos son económicos, uno no lo es, o algunos dicen que es consecuencia del otro. ¿Qué está discutiendo el gobierno? Dicen, muchachos, ¿ustedes están en otra? Te digo más, que te pregunto a vos, que esté discutiendo gobierno y la principal oposición del Consejo de la Magistratura, no decirle, ustedes están en otra y nosotros vamos en otra dirección. Bueno, es muy claro eso y de hecho si lo tuviéramos que poner en una frase, son temas que no le importan a la gente. A la gente, o por lo menos nunca escuchamos en grupos focales que hablen sobre el Consejo de la Magistratura. En términos más de opinión pública, esto significa que el gobierno no está sosteniendo las agendas ciudadanas o los temas o las temáticas que les importa o le importa a la ciudadanía no está siendo evocada por los referentes o los voceros del gobierno nacional. Hay un problema de agendas, hay un problema de temas y de hecho tiene temas, tiene agendas posibles para poder ser expuestas en la opinión pública. El crecimiento económico, la actividad económica creciente. Ahora, por algún motivo... La utilización de la capacidad instalada. La capacidad instalada. Ahora, por algún motivo el gobierno nacional prefiere tomar agendas y temáticas que le son adversas de cara a la opinión pública. Porque si discute inflación, los liderazgos percibidos para mejorar o tratar de resolver el problema de la inflación no son referentes del gobierno. Ahora, son referentes de la oposición. ¿Puedo ahí interrumpirte? Mirándolo de afuera, no del lado periodístico, no del lado de las ciencias económicas, ¿cómo ve el consumidor, el público? Hablo del consumidor, ni siquiera el votante. El tema de inflación, yo te diría, gestión actual, gestión anterior. Y ambos no la vienen acertando. Obviamente que entre gobierno y oposición uno disputa, vos tenías la inflación más alta y el otro le contesta, no, más alta va a ser la tuya, ¿no? Tu inflación y mi inflación. ¿Cómo ve la gente este tema? Es una batalla que con dos ideologías diferentes no pudieron resolverla. Bueno, nosotros preguntamos cuál es el origen o cuáles son las causas de la inflación. Y lo preguntamos tanto en grupos focales como en encuestas. Los datos son abrumadores en cuanto a la percepción de la gente. Cerca del 65% de los argentinos perciben que la causa de la inflación es por responsabilidad del gobierno y del Banco Central. ¿En qué sentido? En el sentido de la emisión. Se estima, se asume, se representa que la emisión del Banco Central o el gasto del gobierno es el principal motivo. O sea, la percepción del lado del gasto. Claro, ¿de dónde viene y del lado de la emisión? ¿Cuál es el origen de la inflación? Discúlpame, ¿en cualquier estrato social o con alguna ideología predeterminada? No, mayoritariamente en términos de un 65% de los argentinos piensan o se representan esas ideas en función de la causa de la inflación. Eso no pasaba antes. Bien. No pasaba hace 3, 4 años en donde el sentido de que había empresarios especuladores era el sentido mayoritario. Hubo un cambio en la sociedad en función de qué es lo que se representa sobre la inflación. Ese es el problema del gobierno. Si el gobierno toma como tema principal la inflación, le está dando el tema servido, o por lo menos la temática servida, a sus principales opositores. Entonces, como sugerencia, como consejo, el gobierno nacional debería salir de esas temáticas. Despegate de ahí. Despegate de esas temáticas porque son temáticas que son más próximas a los opositores. Bien, Julián, acá en esta última parte de la nota vamos a hablar un poquito de los emergentes o del emergente.
¿cómo podés conceptualizar vos la figura de Javier Milei como emergente, que va a todos los medios mayor rating y demás? Yo soy la alternativa del balotaje, ¿sí? Sabemos que su estructura al día de hoy es muy chica y en esa estructura, que es pequeña, llama a aquellas personas, como hablamos antes, que no debaten sobre el Consejo de la Magistratura, hace referencia a la casta política, que están en otra, convengamos. Se sancionó una ley en 4 meses y hay un costo en lo que es y esto van los diputados, está incluido Milei, ¿no? Pero están los diputados del Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Se sancionó solamente una ley y hay una estructura de costos que tiene el Poder Legislativo. Bueno, ¿cómo ven los emergentes? Bueno, hay una palabra que define a Milei desde la opinión pública, que es enojo. La palabra que define a Milei en referencia a la opinión pública es enojo. Milei es el representante de los que hoy se sienten enojados, decepcionados o por lo menos con alguna crítica hacia el sistema político y económico. Milei representa o tiene la capacidad de representar esas sensibilidades. Y claramente es un dato de la realidad de que en los últimos 6 meses tuvo un crecimiento notorio en cuanto a su posicionamiento público. Eso es cierto. Si hoy hubieran elecciones, Javier Milei sacaría o por lo menos tendría un desempeño electoral de entre 15 a 20 puntos. Eso hace 6 meses era claramente impensable. Estás hablando a nivel nacional. A nivel nacional. Hoy Javier Milei sacaría entre 15 a 20 puntos a nivel nacional. Lo cierto que más allá de este crecimiento, hay un conjunto de voces en la opinión pública que reconocen este crecimiento de Javier Milei y lo que están demandando es una voz contraria. Nosotros estamos registrando en las últimas mediciones, en los últimos grupos, que hay una fracción muy importante de la opinión pública que lo que está demandando es dar un mensaje o dar una voz contraria a los enfoques, encuadres que plantea Milei. ¿Por qué? Porque justamente esta demanda está reconociendo el crecimiento de Javier Milei, entonces reclaman algún tipo de postura opuesta. Bien, muchísimas gracias, Julián. Gracias, Gustavo. Señores, no se vayan, que en el próximo bloque vamos a hablar de economía, como les prometí. Todas las teorías económicas, vamos a tener una teoría liberal o libertaria en instantes con Leandro Marcarián. Bueno, señores, en este bloque vamos a hablar de economía y ustedes saben, vamos a tener todas las extracciones, ideologías, formas de ver la economía. Y hoy nos acompaña Leandro Marcarián. Leandro, muchas gracias por estar en el programa. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, a ver, vamos a abordar con Leandro, ¿cómo estás viendo la situación económica actual? Compleja, preocupante. Yo lo que te diría es, más allá, digamos, de los números y lo que se pueda ver, la percepción de la población es muy mala. Sí. Hace poco salieron encuestas donde preguntaban si imagina que el futuro va a ser mejor o peor y prácticamente el 70% de la población habla de que el futuro, o sea, espera que el futuro sea peor. Y ahí vos ya tenés, digamos, un condimento muy fuerte, porque la economía es una ciencia social que depende de las expectativas de la población. Entonces, si vos pensás que el futuro va a ser peor, nadie va a invertir. Si nadie invierte, digamos, no empleás. Si no empleás, la economía no crece. Entonces podemos hacer acá un pequeño paréntesis. Entonces, la variable expectativas tiene un componente muy fuerte en la toma de decisiones de cualquiera. Inclusive, a ver, te preguntaría, inclusive del consumidor, no solamente del inversor. Pero por supuesto, porque a ver, si vos pensás que mañana tal vez te rajan, sí. Entonces vos no vas a consumir como consumís siempre. Lo que vas a hacer es, por las dudas... Me meto en contra del televisor, digo, mejor no. Claro, guardás un poco y, digamos, te haces una reserva por si el futuro es peor. Entonces vos ahí estás contrayendo tus niveles de consumo, digamos, el que vende menos y, digamos, todo... Es todo un ciclo que se realimenta, pero porque las expectativas son negativas, porque todo el mundo está pensando de que esto no mejora. Tengo una consulta, o quédate tranquilo que no es de tu órbita, pero sí juega, porque hablamos de expectativas y hablamos de la ciencia social, ¿no? De ciencia social. El tema de un inversor
las disputas que hay en el gobierno, porque justo anteriormente le hablamos con el tema con Julián Libonati. Eso influye, me imagino, que no favorablemente, ¿no? 100%, 100%. A ver, hoy por hoy nadie está dispuesto a poner un centavo en Argentina hasta que esta discusión entre kirchnerismo y albertismo se resuelva. Se aclare. Y como dado, digamos, todo indica que no se va a resolver hasta el final de este mandato, uno puede esperar de que nadie venga a poner un centavo. Porque, a ver, no está claro de que el kirchnerismo no termine volteando a Alberto. No está claro. O sea, vos tenés una posibilidad... ¿Vos de tu visión ves ese No, riesgo? yo tengo una postura de que todo esto es para distraer a la hinchada. O sea, para distraernos a nosotros y en lugar de estar hablando de lo mal que está la economía, hablamos de ellos. O sea, maniobras disuasivas. Sí, esa es mi postura. Ahora, más allá de que esa sea mi postura, la posibilidad de una crisis institucional está a la vuelta de la esquina. Y eso también es innegable porque, digamos, tenés un presidente que es extremadamente débil, no lo apoya prácticamente nadie de su gabinete. Entonces, digamos, dado eso, si vos, como decís vos sos un inversor, y hasta un pequeño, ¿no? Vos tenés $10.000 hoy, digamos, para invertir, ¿no? Y no sé si vas a pensar en invertirlo en Argentina ahora. Sumamos lo que decimos recién, de que todo el mundo espera que el futuro sea peor, sumado a que no sabés qué va a pasar con esta gestión, porque claramente, digamos, si el kirchnerismo más duro empieza a tomar más y más y más participación en la toma de decisiones, eso naturalmente va a ir en contra del capital, o sea, en contra del que invierte, en contra del que tiene un poquito de plata. Entonces, digamos, dado que vos no sabés cuáles son las reglas a las que te vas a enfrentar en el mediano plazo, lo más probable es que no hagas nada. Bien, te hago otra pregunta. ¿Viste? No pensaba que iba a ser así ping-pong de un lado para el otro. Venga. Te hago otra pregunta. Por un lado vemos los indicadores de la macro. ¿A qué voy? Capacidad que tiene la industria, me refiero a la capacidad instalada, 80%, algunos 90%, le agregamos. Hay que ver cuánto hay de nuevas tecnologías incorporadas. Pero bueno, alta capacidad ocupada. Indicadores de recuperación en la macro y en la micro la inflación se va. Bueno, ¿cuál es tu lectura de lo que está pasando? O después se van a retroalimentar, ya sea afirmativamente para un lado para que mejore lo micro o negativamente para que empeore lo macro. Mira, todo esto que estás viendo todavía es rebote de pandemia. Digamos, ¿sí? de lo que cayó la economía en 2020, todavía no llegaste a los niveles de producción que tenías en 2019. Sí, entonces todo esto que estás viendo de números positivos de la macro es que como te caíste pero tan fuerte el año pasado, todavía estás rebotando. Yo creo que la prueba de fuego es este año, 2022, en donde vas a comparar, sobre todo el segundo semestre de 2022, donde vas a comparar contra el segundo semestre del 2021, donde la cosa ya era más o menos normal, y ahí vas a poder ver si lo que estás teniendo hoy en la macro es crecimiento genuino o si es rebote, como te digo. ¿Eso cuándo lo vas a poder visualizar? Hacia final de este año, donde vas a estar comparando contra final del 2021. Bien, perfecto. Yo lo que creo es que esto es 100% rebote y, eventualmente se te va a estancar todo. Porque con 60-70% de inflación una economía no puede crecer. Los salarios, siendo diluidos constantemente por esta inflación, no permiten que la economía crezca, no va a pasar. Bueno, ahora nos metemos con los liberales o libertarios, Venga. Que es el caso tuyo. Venga, dice acá Leandro. ¿Por qué digo nos metemos con lo siguiente? El gobierno de Mauricio Macri, si escuchamos a un Javier Milei, te va a decir no, que era socialdemócrata o cualquier otra apreciación al respecto, ¿no? Pero se caracterizó por buscar la no emisión. Salvo que vos me corrijas, que a través de las LEVAX y las LELIC era una forma de emitir. Se caracterizó por la no emisión. Este gobierno, con pandemia mediante, ahí no sé tu abordaje por el tema de pandemia mediante, emitió, ¿sí? Y los dos tuvieron componentes inflacionarios. A ver, ¿qué paralelismo de errores me puedes trazar de ambos? Porque la situación en ninguno de los dos fue favorable. No, obvio. A ver, lo de Macri, primero que el controlar la emisión fue un proceso muy corto, con Sandrieris en el Banco Central, que si no me equivoco duró máximo 6 meses y después se cayó. Sí. O sea, fue un proceso muy corto.
que digamos, el que sabe un poco de teoría monetaria sabe que los rezagos en política monetaria toman al menos un año. Entonces, del momento que vos tomás una decisión hasta que empezás a ver efectos de esa decisión en la calle, toma al menos un año. Entonces, digamos, ese episodio tan corto de intentar controlar la emisión, digamos, primero que no sirvió de nada y segundo fue demasiado corto como para que tenga algún tipo de efecto sobre la economía. Y después, digamos, si querías ver el efecto, no lo tenías que ver en el momento en el que se congeló la emisión, sino que lo tenías que medir un año después. Entonces, no es del todo correcto decir que Macri congeló la emisión, porque fue un proceso, como te decía, que duró solo 6 meses. Habiendo dicho eso, como bien decías vos antes, eso se hizo a la vez que vos tenías una tasa de interés del 70-80% para los bonos del Central, para las LEVAC, en donde vos sabés que cada peso que vos esterilizabas iba a volver a entrar en un año a 1,70. O sea, en realidad estabas emitiendo el 70%, pero con un rezago de un año. Entonces, por eso... Asegurando también un tipo de cambio, ¿no? Bueno, pero por eso era una política no creíble. Bien. Entonces, vos cuando haces cualquier cosa en economía, tiene que ser creíble. Y mira, te voy a hacer una comparación medio rara, pero si yo a vos ahora te digo, te voy a pegar una trompada, ¿vos me creés? Y presumo que no. Bueno, entonces, dado que no me crees, no te ajustás, digamos, no te pones en defensa. En guardia, sí. Ahora, si vos me crees, vas a reaccionar distinto y vas a reaccionar en consecuencia a lo que yo te estoy diciendo que voy a hacer. Ya a tu ejemplo le pongo el contexto. En este contexto te diría que no. Contexto entrevista. Por eso, exactamente. Bueno. Entonces, bueno, vos ves lo que fue la gestión de Macri, en donde te dicen, estoy controlando la inflación, pero en realidad estoy emitiendo al 70% digamos, dentro de un año. Entonces, todos nosotros y toda la población, que no es tonta, dice, este no está controlando la emisión. Por lo tanto, no está controlando la inflación. Por lo tanto, los agentes que tienen que ir a formar precios, no están formando precios creyendo que hay un gobierno, un banco central que está trabajando sobre la inflación. Sí. Simplemente es humo. Entonces, dado que es humo, vos reaccionás como lo que es humo. Entonces, vos seguís formando los precios como se te canta. Entonces, eso por un lado. La gestión actual no está haciendo ningún tipo de esfuerzo sobre la inflación, digamos, con el intento de controlar los agregados monetarios para, a través de eso, controlar la inflación. Literalmente no lo hacen, y es más, ellos te dicen cualquier cosa con tal de no decirte que la inflación es un proceso monetario. Es más, lograron hacer que el Fondo Monetario ponga en el informe que la inflación es multicausal, o sea, llegaron a ese nivel. O sea, fíjate lo profundo que han ido. ¿Vos no coincidís que es multicausal? 100% no. O sea, depende de una sola cosa, la cantidad de dinero, de nada más. O sea, directamente vas por el lado de la emisión monetaria. Sí o sí, sí o sí. Bien. Y si querés dar... Fíjate lo que es la historia argentina. El único periodo en la historia donde no tuviste inflación fue en la convertibilidad, donde no podías emitir. Entonces, en Argentina está demostrado. Ahora, te lo tratan de refutar porque la emisión es la chequera que tienen los distintos gobiernos para financiar gasto público. Entonces, bien, y te cierro justo por los tiempos. Dale. Te pido acá disculpa por el tema de tiempos. Ya hiciste el abordaje, tocamos distintos temas, expectativas, contexto. ¿Sí? Vamos al tema, bueno, la propuesta liberal o libertaria y demás. La gente que no tiene para trabajar, la gente que no tiene para comer, los pobres. ¿Cuál es el abordaje? Generalmente a ustedes se los critica porque no tienen una focalización de aquellas personas, no tienen sensibilidad social, no ven el lado, la dimensión social de la economía con la gente que la está pasando mal. mira, te lo voy a refutar muy Dale, fácil. no, eso. para eso estás acá. El que dice que el liberal o el capitalista no piensa en el pobre no entiende lo que es el capitalismo. Así Bien. de simple. Y ahora decís por qué. ¿Por qué? A ver, si yo soy un capitalista, un empresario, alguien que tiene que vender, a mí no me sirve que haya 50% de pobres. Porque un pobre es alguien que está fuera del mercado, alguien que no puede consumir. Por lo tanto, si no consume, no me compra. ¿Me seguís? Entonces, desde un punto de vista absolutamente egoísta, el empresario necesita que no haya pobres. Pero ahí te lo tomo. Y ahora, ¿qué haces cuando un liberal gana y recibe el 50% de pobres? ¿Qué hace el liberal? Bueno, a ver, nosotros lo que estamos, nuestra idea sobre qué es lo que está pasando en Argentina es que hoy es el Estado el que se ha convertido en un lastre para el crecimiento económico. Entonces vos lo primero que tenés que hacer es sacarte eso encima, sacarte esa piedra, esa mochila, vía reducción del gasto público para que vos puedas bajar los impuestos. Bien. En el momento que bajás los impuestos, o sea, hay que hacer varias cosas, ¿no? Porque también en el mercado laboral tenés una cuestión de lo que es la legislación que hace que sea demasiado rígida, entonces
complica a la hora de contratar. Pero sencillamente, si vos lográs sacarle un poco de presión impositiva a la población, la gente va a poder hacer con esa plata lo que quiera. Cuando pueda hacer con esa plata lo que quiera, algunos van a ahorrar, otros van a consumir, otros van a invertir, y todo eso te va a empujar la economía hacia adelante. Y en cuanto vos tengas a la economía ya empujada y creciendo, ahí vas a empezar a contratar gente y a sacar gente de la pobreza. Bueno, Leandro, cerramos a ver si podemos hacerlo. Es difícil, ¿eh? Con 4 palabras te nombro 3 personas. 4 palabras, vean un poquito más. Hay un esprit ahí, ¿no? A ver, empecemos con alguien, no sé si es difícil o fácil para vos. Guillermo Moreno. Guillermo Moreno, te digo que es alguien peligrosamente inteligente. Bueno, qué frase, ¿eh? Y utilizó 3 palabras, o 2 palabras. Bien, cambiemos. Javier Milei. Javier, mi profesor, amigo, le deseo lo mejor. Bien, y cerramos con Martín Guzmán. 3 palabras, ¿eh? Martín Guzmán, te doy una pequeña frase. Alguien que lamentablemente el puesto le quedó gigantesco. Bueno, señores, Leandro Marcanián estuvo acá en Feedback. Ahora sí, vamos a un corte. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, espero que lo hayan pasado bien en el programa del día de hoy. La idea es mostrarte distintas propuestas, distintas ideologías para ayudar un poco a salir de la grieta, que podamos analizar, vos que tomés la decisión. No quiero inducirte a vos con una opinión. Por eso cada entrevistado vamos jugando con los distintos puntos de vista que tiene la opinión pública y no la opinión publicada. Y ahora sí, vamos a nuevamente a los agradecimientos, principalmente, con respecto a la ropa, señores, lo tenemos ahí. Sastrería Windsor, que está ubicada en la calle Maipú 843. Lo tenés abajo, que dice @Sastrería Windsor. Miren lo que es este saco, maravilloso. Está abierto de lunes a sábados y tenés la mejor ropa para todo tipo de encuentro. También el agradecimiento lo extendemos, como dijimos en la apertura del programa, a los auspiciantes, tanto a Atilra y su fundación como a la Confederación Farmacéutica, y obviamente estamos aspirando a tener más auspiciantes en este escenario tan competitivo que nos plantea la economía. Me despido de todos ustedes para que sigamos juntos compartiendo Feedback.